La forma en cómo nos relacionamos e interactuamos los seres humanos está determinado por nuestra capacidad de comunicarnos. Desde Tierras Altas, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes y a nuestra colega y amiga, la licenciada Giselle Ureña. Soy Giselle de la Hoz y qué maravilloso estar en este lugar verde, con este silencio que nos invita a mirar un poquito hacia adentro y reconocer que hay un tema tan importante dentro de las relaciones y dentro de la interacción de las personas, que es la comunicación asertiva. Bienvenida nuevamente, Giselle. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente estoy fascinada de estar en este lugar y compartiendo un tema fascinante también. Así que muchísimas gracias. Giselle, comunicarse bien es un arte. Sin embargo, tenemos que contar con ciertas habilidades para comunicarnos adecuadamente, entendiendo que nos ahorraríamos muchos problemas si nos comunicáramos bien. ¿Cuáles son esas habilidades fundamentales para comunicarnos? Definitivamente, la comunicación es una de las cosas que más hacemos diariamente, ¿no? El 70% del día estamos comunicando algo, ya sea que hablemos o que no hablemos. Y esa comunicación permanente, por supuesto, requiere habilidades, porque si no, puede entenderse un mensaje distinto. A mí me gusta poner mucho la primera habilidad, el autoconocimiento, porque si la habilidad de autoconocernos, de saber qué nos gusta, qué nos disgusta, si sabemos cómo nos estamos comunicando, para que la comunicación no solo venga de afuera, ¿no? Es un poco estar también en silencio, un rato con nosotros mismos, entender que somos seres humanos, que no siempre nos vamos a comunicar de la forma más correcta posible. Va a variar mucho dependiendo de las situaciones, pero siempre mirar hacia adentro. La escucha empática, esa escucha para entender y no para juzgar es sumamente importante, es una habilidad que necesitamos practicarla muchísimo. El respeto es la base, ¿no? Respeto mis sentimientos, mis ideas, mis valores, pero también los del otro. O sea que es una de las habilidades que pongo como importantes para comunicarnos y comunicarnos asertivamente, ¿no? Y cuando hablamos de estas habilidades, desde chicos nos debieran enseñar, ¿correcto? Sin embargo, todos venimos con esas experiencias de comunicación desde nuestros hogares, lo que la escuela nos ha enseñado, y a lo largo de la vida, pues evidentemente todos debemos tomar responsabilidad ante nuestra comunicación. Sin embargo, nos ahorraríamos tanto si aprendiéramos. Y es tan común quedarnos en esa comunicación pasiva o en esa comunicación agresiva. ¿Qué es lo que más vemos en nuestra sociedad? ¿Cuáles son esas características, esas formas para que nuestros televidentes conozcan si caen en esa comunicación agresiva o pasiva, o ambas? Sí, ahí hablamos ya de los tipos de comunicación, ¿verdad? Esas comunicaciones que a veces o nos hacen ganar muchas cosas o así nos las pueden hacer perder, ¿no? La comunicación tiene varios matices, ¿no? Esta pasividad que vemos en algunas personas de guardar silencio, de quedarnos callados, pese a que no nos está gustando la situación mucho, no estamos de acuerdo con algunas ideas o no queremos hacer algunas cosas. Pero para quedar bien, para no armar conflictos, preferimos mantener silencio, guardar distancia o aprobar todo, pese a que estamos muy en desacuerdo o sencillamente no estamos cómodos en la situación, ¿no? Esa pasividad es una forma no asertiva de comunicarnos, porque aunque nos evita ciertos conflictos, es verdad,
no los crea nosotros mismos. Y finalmente, cuando estamos incómodos con una situación, no estamos bien y el entorno no está bien y se crean conflictos, ¿no? Y luego la comunicación que yo asumo y veo como un poco la más compleja es la comunicación agresiva. Aquella que desde nuestra forma de mirar al otro, desde lo que le vendemos al otro, esa agresividad gestual, ese vocabulario tal vez un poco tosco, brusco, desde mis deseos y mis necesidades, pero sin respetar las del otro, es una de las que más vemos, ¿no? Y que cuesta muchísimo aprender a redirigirla, aprender a enfocarnos un poco en la otra persona también y en sus necesidades. Esas características de agresividad las vemos, por ejemplo, cuando una persona nos dice, quiero que hagamos esto así porque así debe ser, ¿verdad? No nos da opciones y, claro, su punto de vista es el que impera. Es una comunicación agresiva. O no te digo nada, pero te paso los informes estrellados, o te viro la cara cuando me estás hablando. Ese tipo de comunicación es agresiva. O una que es importante, cuando me voy por detrás. Claro. Y quiero que esa comunicación te llegue, pero te estoy haciendo daño. No estoy pensando en ti, ni tampoco en mí. Y es difícil porque ahí caemos en la comunicación pasiva. Exacto. Sí, y en el medio es la pasivo-agresiva, que es justo esa, ¿no? Entre la agresividad, que es la evidente, y la pasividad está la del medio, pasivo-agresiva. Algunas veces te lo hago saber de forma inadecuada, pero otras veces callo, pero también te dejo saber que puede ser que no esté cómodo, ¿no? Y la idea es buscar el equilibrio, que ahí surge entonces un poco la asertividad o la comunicación asertiva. Y en este sentido, entonces, ¿qué es asertividad? Una palabra que escuchamos mucho en nuestros programas, en nuestros ámbitos laborales, pero muchas veces no conocemos realmente este término, este concepto. ¿En qué consiste la asertividad? Bueno, primero la asertividad a mí me gusta definirla como un comportamiento. Es como un estilo de comportarnos. Yo siempre digo que la asertividad está incluso en cuando elegimos vestir de acuerdo a lo que somos, ¿no? Cuando elegimos un auto, por ejemplo, de acuerdo a nuestras necesidades, pero también ajustados a una realidad económica. Eso es asertividad. Cuando elegimos decir lo que pensamos de forma correcta, clara, calmada, respetuosa. Y es eso, ¿no? Como un estilo de comportarnos desde nuestra propia o propio sistema de valores, ¿no? Yo lo veo así, como un estilo de comportamiento asertivo que siempre va buscando pues, mi bienestar, pero que toma en cuenta el de los demás, e incluso el del ambiente, el del entorno en el que vivimos. O sea, es un complemento, es todo un... Y podríamos decir que la asertividad de alguna manera está amarrada con la dignidad, esos derechos, claro, esos deberes que tenemos, no solamente con nosotros, claro, sino con el otro. Por supuesto, porque definitivamente que, como lo mencionó al inicio, venimos desde muy pequeños aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a comunicarnos. Y venimos con un sistema de valores, de creencias espirituales, emocionales, familiares, que por supuesto que nos van como guiando en nuestro caminar. Algunos son un poco más ajustados a esa asertividad que queremos buscar. Otros tal vez van un poco muy golpeados por este entorno agresivo que hemos hablado, o la misma cultura nos lleva un poco a eso. Pero sin duda la asertividad busca defender esos valores, que en esencia todos tenemos algo de eso. Todos tenemos alguien que nos enseñó a hablar despacio, a no gritar cuando hay mucha gente. Está muy casado con nuestros aprendizajes de pequeño, cuando nos decían, por ejemplo, debe guardar silencio mientras el otro habla, o sea, esperar su turno para hablar. En la escuela nos decían, por favor, el que quiera hablar, levante la mano. Y esas son formas de preservar nuestro sistema de valores, creencias, aprendizajes de la infancia, y los vamos cultivando.
Y por supuesto, y lo más importante, es que se puede aprender. Porque contrario a decir, el que nace comunicándose va a ser exitoso y el que no, lo contrario, definitivamente que no. Es una habilidad y es algo que podemos aprender, ¿sí? Que siempre estamos entrenando. Así que, por supuesto que está casado con eso. Y esto me trae un poco a recordar cómo dentro de la fundación llegan muchos usuarios y yo me imagino que tú en el hospital tendrás esa misma situación, en que los usuarios no se quejan en cómo muchas personas a su alrededor se comunican y le dicen a la persona cómo se debe sentir, cómo debe hacer las cosas, y ahí no estamos respetando el proceso. Entonces, qué importante esta comunicación asertiva a la hora también de llegar a esa persona que está en duelo. Sí, porque allí la comunicación asertiva nos habla de una habilidad que también la escuchamos mucho, que es la empatía, ¿sí? Cuando, por supuesto, yo logro conectar con la emoción del otro y reconozco que lo que está viviendo, aunque no lo comprenda del todo, debe ser significativo para esa persona, ¿no? Conecto con su necesidad, conecto con su dolor, y esa empatía me permite no solo entender lo que está pasando, sino ayudarme y ayudarle a poder juntos buscar alternativas para que ese dolor o esa situación que esté viviendo pueda ser un poco más paliable, ¿no? Pueda ser un poco más suave, menos intensa. Y sí, parte de eso, ¿no? De la empatía, de la también validación emocional. Comprendo que te debes estar sintiendo muy mal, entiendo que no debe ser fácil para ti manejar todo esto. Me gustaría podamos juntos buscar alternativas de solución. Esas son como las cosas que nos permiten conectar con el otro. Y nos vamos a una pausa y regresamos con esos momentos difíciles en la comunicación. Vivir en relaciones de igualdad es uno de los pilares de la comunicación asertiva. Qué bonita frase y atinada para empezar este segundo bloque, Giselle. Momentos en que nosotros, a la hora de comunicarnos, nos sentimos incómodos o actuamos de otra forma, porque son situaciones para algunas personas frustrantes. Por ejemplo, cuando nos piden un tipo de ayuda y queremos decir no, y muchas veces respondemos sí. Y al final, ¿cómo quedamos? Bravos con nosotros mismos, molestos. Estas situaciones se dan a diario. ¿Cuáles son algún otro tipo de situaciones que queremos que nuestros televidentes entren en conciencia para poder, estamos aprendiendo a ser asertivos? Claro. Definitivamente creo que esa es la principal, poder decir no cuando es necesario, cuando no estamos preparados para hacer una actividad o un aporte. Decir no es muy difícil, ¿no? Y tiene que ver mucho con esa responsabilidad que siempre tenemos de cubrir, abarcar, de hacer, de quedar bien, que es lo que básicamente queremos. Pero hay muchas otras situaciones en las que también nos incomodamos mucho y tendemos a no ser asertivos. Por ejemplo, cuando hay alguien que está a nuestro alrededor, por ejemplo en el entorno laboral, y hace mucho ruido y tenemos muchas responsabilidades y muchas cosas que hacer, pedirle a esa persona, mira, te agradecería si podías bajar un poco la voz, o ¿te parece si bajas un poco la voz que tengo que terminar un informe? Es muy complejo y nos pone casi que en una situación de miedo de cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? Porque siempre estamos pensando en qué nos van a decir, en si vamos a poder funcionar después de esa petición. O sea que es muy difícil y son situaciones en las que por supuesto nos afectamos, ¿no? Tendemos a ser no asertivos, más bien. Más bien reaccionamos. Claro,
cuando pedimos que se cambie esa conducta. Claro, claro, por supuesto. Y tendemos a reaccionar un poco en negativo, ¿verdad? Porque de hecho cuando nos piden un favor y decimos no de entrada, todavía nos sentimos mal, a pesar de que finalmente es lo que quería hacer. Nos sentimos mal por hacer sentir mal al otro. Pero por eso la comunicación asertiva nos lleva a que esas respuestas, digamos, de no puedo, ¿qué te parece si? Tratemos de hacerlo mejor juntos, siempre involucrarme dentro de la actividad. Pero sí es difícil, llegar a eso es muy difícil. Por lo general, cuando nos piden algo, tendemos a responder inmediatamente. También no centrarnos o no escuchar lo que nos están preguntando o qué es lo que quieren de nosotros, sino responder anticipadamente nos puede hacer fracasar en esa comunicación. Creo que son de las cosas más difíciles en esa relación comunicativa. Y hay una parte o un aspecto importante en las relaciones, cuando nos hacen una crítica. Esa crítica o respondemos inadecuadamente ante la crítica. Naturalmente que lo ideal es que esa crítica no las hagan de forma, diríamos, aparte o no en público, pero qué importante cuando nos hacen una crítica o cuando nosotros debemos hacer una crítica o en casos, por ejemplo, en donde la persona se está comportando de una forma inadecuada y tenemos que transmitirle a la persona. Claro. Bueno, a mí me gusta volver al inicio, por ejemplo, en el autoconcepto o el autoconocimiento, porque parte de allí. Cuando nosotros no conocemos cómo usualmente nos comportamos frente a distintas situaciones, específicamente la crítica, porque tendemos a preferir el halago, el que nos resalte, el que nos diga que lo estamos haciendo bien, pero la crítica es parte del crecimiento. Si siempre tenemos beneficios de una relación, no vamos a aprender, no vamos a crecer, por lo general vamos a estar en una zona cómoda. La crítica nos permite reflexionar, ir hacia adentro. Bueno, realmente pensaba que lo estaba haciendo bien, pero por lo que veo no es tan cierto. ¿Qué estoy haciendo? Me replanteo. Es como la reingeniería del ser humano. Pero no estamos preparados para la crítica. Por lo general, una crítica nos pone de muy mal humor o nos hace reaccionar y esa reactividad genera conflicto. Pero siempre mi recomendación ante las críticas es vaya a su centro, ¿no? Reflexione sobre realmente lo ha estado haciendo bien, qué cree usted que le está queriendo expresar la otra persona. Porque tendemos a pensar que atacan a la persona con una crítica y realmente no necesariamente. Las ideas siempre se tienen que ganar un respeto. Si la otra persona me está señalando algo que puedo mejorar, obviamente debo hacer silencio, escuchar para poder responder o para poder entender lo que me está diciendo, ¿no? Pero la crítica siempre genera conflicto. Y tú acabas de hablar también algo importante. Normalmente el halago, pues todos lo recibimos, pero muchas veces en nuestro entorno hacer un elogio a una persona, decirle que se ve, que qué lindo estuvo un ejemplo, en el caso de te vistes muy bien a la hora de presentarte en este lugar, o hablaste muy lindo, o te ves muy bien. También nos cuesta brindar esos halagos y a muchas personas le cuesta recibir los halagos, da un poco como de pena, pero dentro de la comunicación asertiva es también reconocer que la otra persona me está transmitiendo algo bonito y lo debo recibir. Volvemos a la autoconfianza y al autoconcepto, al autoconocimiento, ¿no? Cuando una persona es asertiva en comportamiento, lo que decía yo al inicio, ¿no? Que la asertividad es un estilo de comportarnos. Cuando yo estoy segura de que hay otra persona, siempre hay alguien que sabe mucho más, que se expresa mucho mejor, que tiene un enfoque mucho más, digámoslo, oculto, dinámico, creativo, y yo lo reconozco, eso es asertividad.
porque también confío en que tengo otras capacidades, otras habilidades y que no necesariamente vamos a ser, digamos, todólogos, ¿verdad? Podemos variar y en la variedad está lo fascinante de la vida. Entonces, claro, es ahí volver al yo, volver al autoconcepto y tener esa confianza y esa autoestima de poder comunicarme desde mí, desde lo que yo sé de mí, también es algo que permanentemente debemos trabajar para decir, me comunico asertivamente. Y sí, vemos mucho en el ámbito que cuando nos hacen un halago, más bien, si no lo recibimos con entusiasmo, más bien nos apenamos, pues sí estoy un poco desconfiado de lo que realmente me están diciendo. ¿Será que yo estoy de verdad tan, no? No me vi así, pero depende de mí, ¿no? Depende de lo que yo realmente sé de mí, de lo que yo realmente conozco de mí. Pero lo usual es que ese es el último punto que vemos en nuestras vidas. Por eso siempre mi invitación es que vayamos hacia nosotros mismos. Suena trillado, suena muy del área de psicología, pero definitivamente tenemos que aprender primero de nosotros mismos para luego aprender de los demás. Definitivamente que es un arte. Y qué interesante que nuestros televidentes escuchen estos tipos de programas. Es una invitación que les hacemos para aprender a ser asertivos, comunicarnos asertivamente. Fíjate, dentro de todo lo que hemos estado hablando, se nos ha olvidado una parte importante, que es esa comunicación asertiva con nuestros niños y adolescentes, que es un tema importante, porque si nosotros los adultos eh, tenemos tantas dificultades para comunicarnos, no podemos expresar que ese niño tenga la capacidad de autoconocerse o del autoconcepto que va obviamente de acuerdo al desarrollo del niño. ¿Cómo podemos nosotros brindar a nuestros niños y adolescentes esas herramientas para poder comunicarse adecuadamente? Que sí. Justo hace poco veía una película latina en la que el centro era un niño de capacidades especiales muy por encima del promedio y justo el niño iniciaba el rodaje con estas imágenes en donde se irrespetaba o no se tomaba en cuenta su opinión por ser niño, ¿no? Y decía, ¿quién ha dicho a los adultos que los niños no tienen derecho a la intimidad? Porque estaba sentadito en el baño, en un momento íntimo, y entraban a buscar cosas al baño, ¿no? Y el niño menciona, ¿quién ha dicho que los niños no tenemos derecho a la intimidad? Y parte de ahí, ¿no? Del respeto hacia un niño. Y por supuesto que aquí el adulto es el regulador, porque claro, la madurez del niño, del cerebro, de atrás hacia adelante, lo último que se desarrolla en un niño es la capacidad de decidir, de poder defenderse, de entender todos los mensajes y concretizarlos en un conocimiento que él diga, debo comportarme así, eso lo hace el adulto. Pero lo que sí podemos hacer como adultos es reforzar, ¿no? Decíamos eso, los valores, sus capacidades, enseñarle a cómo comunicarse, porque se pueden comunicar, ¿no? Permitirle expresar sus ideas y sentimientos, no son menos por ser niños, ¿verdad? Vamos a hacer la cena, los papás deciden el menú y sería integrador decir, oye, vamos a cenar, yo quisiera comer tal cosa, ¿a ti te gustaría aportar algo a eso? Podríamos cambiar el menú. Los niños tienen derecho a aportar esas conversaciones y cuando tienen una idea de esas que ellos piensan que son brillantes, lo ideal es escucharlas, decirle, oye, has tenido una buena idea, pero imagínate si podemos hacer más cosas, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, tú puedes hacer esto, y lo enfocamos en la realidad del niño, pero le damos herramientas y principalmente le permitimos comunicarse, que no es lo mismo cuando están hablando y un niño va a dar una idea y un papá dice, usted mejor cállese, ¿no? Y suena tosco y suena duro, y ahí reprimimos esa comunicación desde muy pequeñito. Por eso no la aprendemos asertivamente, sino todo lo contrario, mejor me callo, mi papá se va a enojar, ¿no? Y el adolescente, sin duda, es un reto también, porque el adolescente es muchísimo más reactivo todavía, ¿no?
como ya no se me permitió expresar cuando estaba pequeño, ahora yo me reservo todo. Y poder comunicar o poder brindarle al adolescente esas herramientas va a partir nuevamente del respeto, a que es un ser humano, a que tiene sentimientos, tiene ideas y pensamientos distintos a los papás, y eso puede ocurrir. Claro que sí. Claro, el papá le es muy difícil aceptar esa realidad, pero validar siempre sus ideas, validar siempre sus comentarios y siempre guiarlos hacia lo más correcto o hacia lo que podría ayudarle o favorecerle en un futuro, sería la forma más, digámoslo, respetuosa de comunicarse con el adolescente y de brindarle seguridad para que pueda entonces afrontar la vida, el mundo. Wow, qué interesante, Giselle. Si tuviésemos más tiempo sería formidable porque hay tanto que aprender en el tema de la comunicación y como siempre lo he dicho desde el inicio del programa, nos ahorramos muchas dificultades, situaciones engorrosas si aprendemos a comunicarnos. Y esto me trae ya para cerrar el brochure o el folleto que tiene la Fundación, El arte de la dignidad, aprendiendo a ser asertivos, que todos nuestros televidentes pueden ubicarlo en la Fundación, ya sea de forma digital o física. Y tenemos la obligación de aprender a comunicarnos asertivamente, porque eso va a generar una sociedad con muchas más herramientas para comunicarnos sanamente o asertivamente. Gracias, Giselle, por toda esta información que están recibiendo todos los televidentes, todas estas experiencias y conocimientos que son de mucho valor para toda la comunidad panameña. Y aprovecho este espacio para agradecer a Finca Lérida, que nos ha permitido estar aquí juntas, brindándoles a ustedes conocimientos, información actualizada que tanto necesitamos para llevarnos bien.